seguimos recorriendo la información, las provincias patagónicas también, con unos ejemplos que, como les habíamos prometido, lo seguiríamos hablando de residuos. Ahora estamos cumpliendo de una manera muy particular con un invitado especial. Así es, Maca, a quien estamos contactando en estos momentos es a Gustavo de Quintana, es gerente operativo del consorcio GIRSU Birch Valdés. El GIRSU es el consorcio de gestión integral de residuos sólidos urbanos, de este consorcio que involucra, en el cual están justamente incluidos varios municipios de la costa chubutense. Te saludamos, Gustavo, Macarena y Roberto, que tengas muy buenos días y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien. Hola, gracias. Estando allí en el trabajo en el consorcio, contanos, Gustavo, quiénes lo integran, a qué se denomina precisamente esto el consorcio, y el GIRSU, que es y específicamente los GIRSU son modelos de plantas de tratamiento que ya están implementadas en la provincia desde hace varios años, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos funcionando desde el 2013. El consorcio está conformado por 5 ciudades, que son Trelew, Rawson, Gaiman y Dolabón y Puerto Madryn. La zona de Península de Valdés, si bien no está dentro del consorcio, digamos, Puerto Pirámides y todo lo que es el área protegida, sí traen los residuos acá también y, digamos, ellos tienen como un servicio privado que le brindamos nosotros para la disposición de los residuos. ¿Cómo se crea, Gustavo? ¿Qué disposición, digamos, legal condiciona todo este proyecto y le permite funcionar actualmente? Bueno, el consorcio empieza a gestarse por allá en 2006-2007, donde se hace un acuerdo marco intermunicipal para poder hacer una gestión de los residuos en forma conjunta. Luego eso va a la legislatura, se crea una ley, el consorcio está conformado por una ley provincial, y bueno, y cuando estaba toda la parte legal lista, se inició con la construcción de las plantas. Eso vino financiado por el Banco Mundial en el 2011 y en abril del 2013 se inició la operación donde se empezó a disponer los residuos vamos a pasar por las plantas y a disponer en el relleno sanitario. Gustavo, específicamente las plantas son de relleno sanitario. Contanos cómo es la dinámica de trabajo, cómo se reciben, digamos, de qué manera se reciben los residuos y cómo es el proceso de recuperación y demás deposición. Bien, la infraestructura del consorcio son 2 plantas, una que está ubicada en cercanías a Puerto Madryn y otra que está ubicada en cercanías a Trelew, que son los 2 puntos geográficos que más convenía a las ciudades. Y después el relleno sanitario está ubicado entre Trelew y Puerto Madryn, a la vera de Ruta 3, donde se ubicaba el predio de la ex Torre Omega. Ahí había una tierra provincial que fueron cedidas al consorcio y ahí se construyó el relleno sanitario, que está previsto hacerlo en 7 módulos. Ya tenemos el primero ya completo y estamos haciendo la ejecución de la obra del segundo módulo, donde había un horizonte de trabajo de más de 20 años en la disposición en el relleno sanitario. Después, el funcionamiento es: cada ciudad tiene una recolección que la administra cada ciudad. Tienen un sistema de recolección de secos y húmedos, y bueno, y ellos, en función del material que lleven a la planta, es donde se deposita ese material. Si va directamente a una tolva de prensado, que es la tolva húmeda, para que vaya al relleno sanitario, o pasa por la cinta de clasificación, donde tenemos 24 personas que están haciendo la recuperación del material seco y el enfardado, y bueno, pues el consorcio hace la comercialización de
de ese material. O sea, lo que se recupera, ¿qué porcentaje medianamente del volumen total de residuos se estaría recuperando medianamente en las plantas, digamos? Y esto implica cartón, metales, vidrio, plástico, medianamente así. Sí, es cartón, plásticos, papeles, aluminio, bueno, todos esos materiales se recuperan, se enfardan y se comercializan. Nosotros en total, con las dos plantas y el relleno sanitario, las 5 ciudades generan 220 toneladas diarias de residuos. ¿Sí? Sí. Eso es lo que pasa por las plantas y va parte al relleno sanitario. De ahí nosotros recuperamos entre un 3 y un 5% del material, de lo que llega. Ese material es lo que se recupera en las plantas, que son los estándares de las plantas de recuperación que en el país, digamos, parece un número muy bajo, pero en función de la infraestructura disponible y de cómo son los circuitos de recolección de secos, es lo que se puede, están bien esos márgenes. Después para aumentar esos márgenes deberíamos tener una infraestructura un poco más, más amplia y también una concientización mayor en la ciudadanía para poder separar bien los residuos en origen. Este es el secreto, digamos, de poder hacer una buena recuperación del material. Gustavo, ¿te referías a otros centros en el país del tipo del GIRSU de Madryn? ¿Hay alguno que se iguale justamente en infraestructura y trabajo? O te referías a otros y con qué tipo de parámetros, digamos, se pueden comparar y en qué provincias están, ¿no? Sí, nosotros, digamos, tenemos como punto de comparación siempre el CIAMSE, que son los que más historias tienen y nos ayuda por lo menos a tener una mirada hacia donde deberíamos llegar a nivel de gestión, ¿no? Pero sí hay consorcios, desde el 2013 hasta ahora se han establecido en la provincia de Santa Fe varios consorcios, en Córdoba también hay un consorcio, en provincia de Buenos Aires también, en varios lugares de la provincia hay consorcios que se fueron conformando y empezando con esta operación. Digamos que el consorcio nuestro, el Virch Valdés, fue uno de los que picó en punta y después se fue adoptando esa misma medida en otros lugares y se fueron estableciendo consorcios en otras partes del país. Gustavo, de lo que indicabas allí, la separación grande tiene que ver con los elementos húmedos y los secos. Los húmedos van directamente allí a lo que es el relleno sanitario. No hay posibilidad de que cierto material orgánico tenga otro tratamiento. Y la pregunta es también si en esos húmedos están incluidos algunos residuos que no son posibles de reciclar ni de recuperar, y algunos, digamos, patológicos, como esto es pañales, los elementos de baño y sanitarios y demás. Sí, los elementos sanitarios no son patológicos. Eso, digamos, nos divide. Nosotros como consorcio solo podemos procesar residuos sólidos urbanos o asimilables urbanos, que divide lo que es el residuo peligroso del no peligroso. Entonces, acá nosotros podemos recibir el residuo que no sea peligroso o el peligroso que ya pasó por su tratamiento. ¿Sí? O sea, acá hay una empresa que realiza el tratamiento de los residuos peligrosos y una vez que lo pasa por el autoclave o por el horno, ahí sí pueden ir hasta el relleno sanitario. Si nosotros recibimos un residuo peligroso, tenemos que denunciarlo. Sí, dentro del húmedo vienen los pañales y todos los elementos sanitarios de los hogares, eso viene dentro del húmedo. Y de toda esa fracción húmeda también vienen los restos de frutas, verduras, que podrían ser factibles de compostarlas. Durante el 2017, 18 y 19, nosotros hicimos una campaña de ecocanje. Teníamos un camioncito que iba y se acercaba a los vecinos para explicarles cómo funcionaba
el consorcio y de intercambio le entregábamos una bolsa de compost que realizábamos acá en la planta con material que recuperábamos de la fracción húmeda. Pasa que el compost, como nosotros no podemos certificar el origen del material, porque viene todo mezclado, el compost se puede usar solo para parques y jardines y no para huerta. A raíz de eso es que nosotros empezamos a trabajar en la comunicación, en desarrollar compostaje domiciliario, que es lo que hace en realidad una reducción de volumen y mejora todo lo que es toda la cadena en el traslado del residuo y bueno, y finalmente en la disposición final, ¿no? Sí. Gustavo, y hablaste también, refiriéndonos a esta separación, ahora iríamos más por el lado de los secos, hablaste de más de 20 personas, si no me equivoco, trabajando en la separación en la misma planta, y una figura poco conocida, o que por lo menos se visibiliza poco, es también la de los recuperadores urbanos, ¿no? Estas cooperativas y grupos que están más bien en el territorio. ¿Ustedes trabajan con este grupo de personas o tienen en vista, creen que es factible en este consorcio en su localización? Sí, el grupo de recuperadores urbanos acuerda con cada una de las ciudades y trabaja dentro de la ciudad haciendo un puerta a puerta para retirar el material. En nuestro caso, nosotros lo que hacemos es trabajar con el residuo que llega a la planta con los camiones de recolección. Sí, en cada una de las plantas, tanto en la de Madryn como en la de Trelew, tenemos unas cooperativas que son los que realizan toda la recuperación del material, y que muchos, digamos, cuando se crea el consorcio y cuando empieza a funcionar las plantas, había gente que trabajaba o vivía de lo que recuperaba en el basural, y bueno, con la mirada del Banco Mundial, que tenía una vista social, había que incorporarlos en el trabajo dentro de la actividad, por eso se conforman las cooperativas, esas personas se las formaliza dentro son cooperativistas, y bueno, se le da todos los elementos, ¿no? Se le dan los guantes, los barbijos, la ropa de trabajo 2 veces por año, bueno, todo como para que cumplan con un horario, y que tengan todos los elementos que necesitan para realizar la actividad. Claro, perfecto. Sí, significa una fuente laboral, ¿no? Ni más ni menos de esto, y ni hablar de la formalización a partir de eso. Gustavo, con referencia a la disposición allí como relleno sanitario, ¿cómo es en el lugar la disposición de los lixiviados, hacia dónde pueden llegar hacia dónde se los conduce, esto teniendo en cuenta de el temor que siempre puede tener esto, cómo queda justamente el territorio, el terreno allí donde se colocan o empiezan a trabajarse las plantas? Y esto te lo traemos también a colación porque, bueno, la referencia aquí en nuestra región es de este proyecto de instalar o de armar un consorcio aquí con las localidades del noroeste chubutense, y de la posibilidad entonces de instalar la planta en Epuyén. Ha habido ya algunas reacciones o reticencias de vecinos ante la instalación posible, ¿no?, de la planta. Por eso te preguntaba cómo es esto, cómo se va trabajando. Bueno, las plantas, la de Madryn está ubicada un poco más a 5 kilómetros del cruce de Ruta 3, sobre Ruta 4, y la de Trelew está ubicada también a la vera de la Ruta 3, que está cruzando la ruta, tenés un barrio, ¿no? Digamos, el residuo cuando llega a las plantas es un residuo fresco, por llamarlo de alguna forma. Es un residuo que no está descompuesto ni genera ningún tipo de olor. Y lo que llega en el día a la planta se procesa y se envía directamente al relleno sanitario. En el relleno sanitario, bueno, se conforma, digamos, haciendo, por lo menos acá, es una excavación de 8 metros de profundidad, de 200 metros por 200 metros, y se coloca una membrana
¿sí? De 1,5 milímetros de espesor, Ujú. toda termosellada para contener los líquidos lixiviados. Se va disponiendo del residuo y una vez que el residuo, después de entre 8 y un año, 8 meses y un año, empieza a generar ya el líquido lixiviado, se lo extrae, digamos, toda la base del relleno tiene pendientes, así que todo el residuo, el líquido se conduce hacia un sector donde se toma el líquido y en nuestro caso, dada la poca humedad que tenemos en esta zona y el viento, se dispone en una pileta, ¿sí? De 50 metros cúbicos y se hace un tratamiento natural porque el agua se evapora. Esa es la forma que tenemos acá de tratar el lixiviado. En otros lugares más húmedos hay que buscar plantas de tratamiento de líquidos lixiviados, digamos, hay que buscarle la vuelta en función de la realidad de cada sector. Claro, ¿eso pensás que sería el caso, digamos, en Epuyén, por ejemplo? Con las Habría condiciones que climáticas analizarlo, distintas. habría que analizarlo, capaz que hay que hacer una pileta más grande, no lo sé, habría que analizarlo. Tengo referencias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, que tienen plantas de tratamiento, y bueno, el líquido hay que tratarlo y también tiene su costo en el tratamiento. Claro. En nuestro caso, acá en esta zona, como tenemos mucha evapotranspiración, el líquido se evapora y después no queda nada, el sol mata todo lo que queda, digamos, en la pileta. Así que, digamos, en ese caso no tenemos mayor complejidad. Sí, lo que tenemos como complejo son los fuertes vientos que hay en esta zona, que sí generan alguna voladura de polietilenos y demás, que tenemos que salir a buscarlo, y bueno, y eso sí nos genera un problema. Estamos con un grupo de 3-4 personas que están permanentemente recorriendo el sector buscando alguna bolsita de polietileno que se haya volado. Claro. Bien, o sea, que queda claro es que la instalación, digamos, en las plantas en cada sitio ameritan un estudio más pormenorizado de acuerdo a las condiciones, tanto las condiciones climáticas, condiciones de suelo y demás, ¿no? De cada lugar. Nos estás dando, obviamente, nos estás brindando la experiencia del trabajo allí de años en la zona de la costa. Perfecto. ¿Estamos? Bien, por ahora estamos. Gustavo, te estamos agradeciendo mucho todo el contacto y toda esta información técnica de todo este trabajo, digamos por ahora, porque en algún otro momento te vamos a poder molestar para continuar charlando y haciéndote alguna consulta más puntual. Bueno. Nada, post pandemia les ofrezco la posibilidad de venir a visitar las plantas y el relleno sanitario, ya sea para ustedes o para el personal que esté en el proyecto. Tenemos un programa de soporte que todas las comunidades, que en este momento lamentablemente no lo estamos pudiendo hacer, pero bueno, a las municipalidades y a quienes estén elaborando el proyecto, si quieren venir a conocer cómo realizamos el trabajo acá, bienvenido sea, ya sea una visita formal, lo coordinamos. Bueno, Gustavo, perfecto. Desde ya un millón de gracias. Se cortó justo un poquito al final, pero nos mantendremos al tanto de las novedades y expectantes seguro de cuando podamos viajar. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Gustavo Díaz de Quintana, él es gerente operativo del GIRSU Birch Valdés, precisando, ¿no?, cuestiones técnicas y bueno, sobre el funcionamiento, la historia de este consorcio y las comparaciones que tiene a nivel país, nosotros también en perspectiva de seguir debatiendo la propuesta que hay acá de instalar uno mega GIRSU, digamos, comarcal, claro, en Epuyén. Claro, ahí está bueno allí la invitación que hace Gustavo Díaz de Quintana para inclusive funcionarios, municipios que están allí tras esto, de conocer en forma directa, concreta, in situ,
el trabajo en el lugar, ¿no? Qué ganas, sí, realmente de poder viajar. Bueno, en algún momento se hará. lo podremos hacer, les contaremos más al respecto.